Mientras continúan las tensiones en Oriente Próximo, las operaciones de Israel contra Hezbolá se han acelerado en vista de la intensificación de los enfrentamientos entre Israel y las fuerzas proxy iraníes. En las últimas semanas, la Fuerza Aérea Israelí ha atacado cientos de objetivos de Hezbolá. En las últimas 24 horas, ha destruido miles de cohetes del grupo, paralizando casi por completo a esta organización respaldada por Irán. ¿Cómo llevó a cabo Israel esta operación crítica? Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Anoche, las FDI atacaron objetivos militares de Hezbolá en el sur del Líbano. Las fuerzas israelíes destruyeron miles de lanzacohetes que el grupo, apoyado por Irán, planeaba disparar contra territorio israelí, según informó el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagard. Los últimos ataques israelíes se producen después de que aviones de guerra atacaran unos 180 objetivos en el sur del Líbano durante el fin de semana. Miles de lanzacohetes que se preparaban para atacar Israel fueron destruidos. Las FDI informaron que aviones de guerra israelíes derribaron un avión no tripulado que ingresó en el espacio aéreo israelí esta mañana al sur del mar de Galilea y otras 12 aeronaves no identificadas. Durante el incidente, sonaron sirenas en la localidad de Eliad, en los altos del Golán. El ejército dijo que el avión no tripulado volaba hacia el este en dirección a Israel, probablemente lanzado desde Irak, y que ingresó al espacio aéreo israelí desde Siria. El incidente no causó daños ni heridos. La resistencia islámica de Irak, apoyada por Irán, reivindicó la autoría del ataque con dron, afirmando que se llevó a cabo contra un objetivo en los altos del Golán a medianoche. Aviones de combate israelíes llevaron a cabo otra serie de ataques contra objetivos de Hezbolá en el Líbano. Las FDI informaron que entre los objetivos había miembros de Hezbolá, así como docenas de depósitos de armas que albergaban misiles de crucero, lanzadores de misiles de precisión y otras infraestructuras. El ejército señaló que las imágenes de las secuelas de los ataques mostraban explosiones secundarias, lo que indicaba que un gran número de armas estaban almacenadas en las instalaciones. Mientras Israel lanzaba ataques aéreos masivos contra objetivos de Hezbolá en todo el Líbano y el fuego de cohetes apuntaba a comunidades en el interior del norte de Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió con los jefes de seguridad el martes por la noche para discutir las próximas etapas de la lucha, según su oficina. Netanyahu se reunió con el jefe de las FDI, Herzi Halevi, así como con el secretario militar Roman Gofman y el jefe del Estado Mayor, Sachi Braverman. Al parecer, estaba previsto que se reuniera más tarde con varios ministros de alto rango y otros responsables de seguridad, entre ellos el ministro de Defensa, Yoav Gallant, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, y el jefe del SAS, Ari Deri. En una declaración anterior, el primer ministro pidió al pueblo libanés que rechazara a Hezbolá, mientras que Gallant advirtió que la organización terrorista aún no había visto toda la capacidad de las FDI. Durante una visita a una base de inteligencia de las FDI, Netanyahu afirmó que Israel seguiría golpeando a Hezbolá. Dirigiéndose al pueblo libanés, subrayó: "Nuestra guerra no es con vosotros, nuestra guerra es con Hezbolá". Netanyahu añadió que Nasrallah estaba poniendo en peligro al Líbano y pidió a los libaneses: "Libérense de las garras de Nasrallah". Las FDI dijeron por la noche que durante el día se dispararon unos 300 cohetes contra el norte de Israel y que las sirenas sonaron repetidamente en Haifa y Saf, así como en muchas ciudades y comunidades de la Galilea y el valle de Jezreel. La mayoría de los cohetes fueron interceptados o cayeron en zonas abiertas, aunque varios impactaron contra viviendas y propiedades, causando daños y al menos 2 heridos por metralla. El portavoz de las FDI, el contraalmirante Daniel Hagard, señaló que Hezbolá había planeado lanzar más cohetes contra Israel el martes, pero estos planes fueron frustrados gracias a los ataques de las FDI contra la infraestructura del grupo. "Estamos bloqueando, golpeando e interrumpiendo sus ataques",
dijo. No voy a entrar en detalles sobre las capacidades de Hezbollah que las FDI han destruido. Tenemos estos datos y los estamos estudiando, pero no daré información detallada para no poner en peligro nuestra inteligencia ni dar claridad al enemigo. El portavoz añadió que, a pesar de los éxitos de Israel, Hezbollah aún tiene más capacidades de diferentes tipos. Nuestra tarea es hacer frente a cada una de ellas, pero sobre todo nos centramos en sus capacidades estratégicas que suponen un mayor riesgo para el frente interno israelí, afirmó, dirigiéndose a los soldados durante un ejercicio que simulaba una operación terrestre en el Líbano. Gallant dijo el martes que las FDI estaban preparadas para más golpes adicionales contra Hezbollah. Hezbollah hoy no es el Hezbollah de hace una semana, declaró. La serie de golpes que está sufriendo en su mando y control, en sus agentes, en sus armas, todos ellos son golpes extremadamente duros, dijo a las tropas de la 7ª Brigada Blindada y del 200 Batallón de Paracaidistas. Estamos preparados para más golpes, sabemos lo que hay que hacer, afirmó. Cualquier fuerza de Hezbollah que se enfrente con vosotros será destruida. Les incomoda vuestra experiencia en la guerra, concluyó Gallant, dirigiéndose a los soldados que previamente habían luchado contra Hamás. El ejercicio del martes fue el último de una serie de simulacros llevados a cabo por las fuerzas de defensa de Israel en preparación para una posible operación terrestre contra Hezbollah en Líbano. Al parecer, altos cargos de defensa dijeron el lunes a los ministros del Gabinete de Seguridad que las IDF no dudarían en utilizar cualquier medio necesario para cumplir el objetivo del gobierno de garantizar el regreso seguro a sus hogares de decenas de miles de residentes del norte. Los comentarios, de los que informó el Canal 12 el martes, subrayan la valoración de que Israel quiere evitar una guerra a gran escala con Hezbollah, pero no la descarta si no hay otra forma de restablecer la calma en la frontera. Según el reportaje televisivo, los jefes de seguridad comunicaron a los ministros, en una reunión celebrada el lunes, que la estrategia seguida por las fuerzas de defensa de Israel en Líbano es cambiar el equilibrio de poder en el norte. El objetivo es doble: reforzar la disuasión contra Hezbollah y devolver a los habitantes del norte sanos y salvos a sus hogares, pero también disuadir a todo el eje iraní, y sobre todo a Irán. Continuamos con la estrategia incremental, habrían dicho los jefes de seguridad. Estamos avanzando una etapa cada vez, luego otra, y a medida que pasen los días, Hezbollah irá interiorizando cada vez más el poder de las IDF. Mientras tanto, las autoridades israelíes han impuesto nuevas restricciones a los residentes de Haifa y el norte de Israel, mientras el país se prepara para un posible ataque a gran escala de pistoleros libaneses en las próximas horas tras varios atentados en los últimos días. El portavoz de las FDI, el contraalmirante Daniel Hagar, declaró que durante el fin de semana se dispararon unos 100 cohetes desde Líbano contra el norte de Israel. En medio de los combates, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, celebró consultas sobre cuestiones de seguridad con ministros y altos cargos de defensa. Hagari dijo que podría haber nuevos cambios en las normas en función de la evolución de los acontecimientos y advirtió que podrían dispararse cohetes contra Israel en las próximas horas. Si hay algún cambio esta noche o mañana, lo actualizaremos inmediatamente. Es posible que se disparen cohetes y otras amenazas contra Israel en las próximas horas. Les pedimos que sigan las instrucciones del mando del Frente Interior. El general de división Tomer Bar, comandante de las Fuerzas Aéreas Israelíes, declaró que el ejército del país se encuentra en estado de máxima alerta. Las FDI informaron de que, durante el último día, el ejército había alcanzado aproximadamente 290 objetivos, incluidos miles de lanzacohetes e infraestructuras de Hezbollah. En la tarde del día anterior, siguiendo instrucciones de la Dirección de Inteligencia de las FDI, el ejército israelí atacó aproximadamente 300 objetivos, incluidos miles de lanzacohetes e infraestructura adicional de Hezbollah en diversas zonas del sur del Líbano. En las últimas horas, durante una serie de ataques adicionales, las FDI llevaron a cabo aproximadamente 110 ataques contra objetivos terroristas de Hezbollah, en particular lanzadores e infraestructura terrorista en varias zonas del sur del Líbano, según dijeron las FDI en un comunicado. Las FDI también informaron de que, en los últimos días,
Tras sonar las sirenas en la zona del Valle de Jezreel, se detectaron aproximadamente 10 cohetes que volaban desde Líbano hacia territorio israelí. La mayoría de los cohetes fueron interceptados, y también se encontró un cohete sin detonar en la zona. Israel está intensificando sus ataques contra las filas, los mandos y la infraestructura de Hezbolá, utilizando su ventaja militar y de inteligencia para dar un velado ultimátum al grupo libanés. Mientras el campo de batalla en la franja de Gaza se ha estancado, Israel ha dirigido su atención a la frontera libanesa y ha lanzado una serie de ofensivas agresivas que han devastado a Hezbolá, considerado peligroso por Estados Unidos. Los ataques con buscapersonas y radios de la semana pasada revelaron que Israel ha comprometido profundamente los sistemas de comunicaciones de Hezbolá, mientras que un ataque aéreo en Beirut, que mató a gran parte de la cúpula de la fuerza de élite Radwan de Hezbolá, demostró que las capacidades de inteligencia de Israel siguen poniendo al descubierto a los principales operativos del grupo. Quiero tomar un momento para recordarte que, si como yo, crees que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Estados Unidos presiona para que se llegue a una solución diplomática que acepte la retirada voluntaria de las fuerzas de Hezbolá a unos kilómetros de la frontera israelí, hacia una línea acordada tras la guerra de 2006. Este acuerdo lo hacen cumplir las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, que no pueden mantener fuera a Hezbolá. Funcionarios israelíes afirmaron que las conversaciones habían llegado a un punto muerto y que se agotaba el tiempo para encontrar una solución que no fuera la guerra para detener los ataques transfronterizos de Hezbolá. Los funcionarios israelíes afirman que el aumento de los ataques es un nuevo enfoque del conflicto de casi un año de duración con Hezbolá. Aunque en un principio el conflicto tuvo como telón de fondo la guerra de Israel contra los hombres armados de Hamás en Gaza, cada vez ocupa más el centro de la escena. Decenas de miles de personas a ambos lados de la frontera se han visto desplazadas por los combates. El gobierno israelí recibe cada vez más presiones para que detenga los ataques de Hezbolá y permita regresar a sus hogares a los más de 50.000 residentes evacuados del norte. Israel lo considera una pérdida de soberanía. A principios de la semana pasada, lo añadió a sus objetivos de guerra oficiales. En una entrevista, el ministro israelí de Economía, Nir Barkat, declaró: "No podemos dejar el norte como está. No creo que Hezbolá se ofrezca voluntario para desplazarse al norte, así que tenemos otro capítulo de la guerra por delante". Los responsables israelíes se han mostrado cautos a la hora de declarar la guerra abierta a Hezbolá, pero afirmaron que el objetivo de atacar a altos dirigentes en el barrio de Dahiye, bastión de Hezbolá en Beirut, era enviar un mensaje de que Israel no considera tales acciones escalatorias como una línea roja. Hasta ahora, Israel y Hezbolá han luchado bajo normas informales que determinan dónde pueden atacar los dos rivales, qué tipo de armas pueden utilizar y cuántos hombres armados deben morir. Los ataques en Ji van más allá de las llamadas reglas del juego. Si Nasrallah se recrudece, el precio que pagará en Beirut será muy alto, dijo el funcionario, refiriéndose al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. El funcionario también afirmó que Israel no dudaría en volver a atacar el centro neurálgico de Hezbolá. El cambio estratégico de Israel pretende agitar un conflicto transfronterizo costoso para ambas partes, pero sin una salida diplomática clara. Hezbolá ha prometido seguir atacando a Israel hasta que acaben los combates en Gaza, pero las conversaciones para un alto el fuego llevan meses sin dar fruto y ahora están en punto muerto. Hezbolá comenzó a disparar cohetes a través de la frontera poco después de los ataques dirigidos por Hamás, el 7 de octubre, que iniciaron la guerra en Gaza. Israel había intentado evitar una guerra mientras los combates en Gaza estaban en pleno apogeo y sus tropas estaban agotadas por los combates. Sin embargo, mientras la actividad en ese frente disminuye, Israel está sobrepasando los límites en el norte, según afirmaron oficiales militares israelíes y analistas regionales. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, visitó a los soldados en una base aérea del norte de Israel en los últimos días y les dijo que se prepararan para una dura lucha.
El centro de gravedad se está desplazando hacia el norte, afirmó Gallant. Durante meses, Israel ha estado golpeando al grupo armado libanés con operaciones encubiertas cada vez más elaboradas, ataques aéreos en lo más profundo de su territorio y asesinatos selectivos de altos cargos en Beirut, que antes estaban prohibidos según las reglas de enfrentamiento aceptadas desde hace tiempo por ambos combatientes. A finales de julio, Israel mató al alto mando de Hezbollah, Fuad Shukr, en un ataque aéreo contra un edificio en Dahiya. El mes pasado, envió más de 100 aviones de combate para lanzar un duro ataque preventivo contra posiciones de cohetes de Hezbollah en Líbano. También ha atacado objetivos en el extranjero en relación con el apoyo iraní al grupo. En abril, Israel mató a un grupo de altos cargos militares iraníes en un ataque contra un edificio diplomático en Damasco. Este mes, lanzó un ataque comando contra una instalación controlada por Irán en Siria, sospechosa de producir armas para Hezbollah. Los ataques han provocado un aumento constante de la violencia transfronteriza y Hezbollah ha intensificado su respuesta. Según datos del Servicio de Seguridad israelí, Shin Bet, y del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, un think tank con sede en Tel Aviv, en julio y agosto se dispararon más de 1.000 cohetes contra Israel desde Líbano. A principios de año, esta cifra era de unos 300 al mes. 200 de ellos fueron disparados el viernes antes de un ataque israelí que mató al alto dirigente de Hezbollah, Ibrahim Akil, y a más de una docena de personas, según informó el ejército israelí. Giora Saltz, jefe de la región norte de Israel, asolada por los combates, declaró: "Estamos en una guerra que cada día es más intensa. Día tras día, la guerra en el norte crece", dijo. Según el ejército israelí, desde el comienzo del conflicto se han disparado unos 8.500 proyectiles contra Israel desde Líbano. En el mismo periodo, Israel ha atacado más de 7.600 emplazamientos en Líbano, según el Armed Conflict Site and Incident Data Project, un servicio de seguimiento sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos, y el Institute for National Security Studies. Además, el gobierno iraní tiene la intención de utilizar a Hezbollah como una espada de Damocles proyectada hacia Israel, amenazándolo constantemente sin lograr su destrucción. También surge de esta situación una dificultad similar: si Irán permite que Hezbollah se libere, será capaz de llevar a cabo una guerra a gran escala contra Israel. No obstante, si Irán continúa manteniendo a Hezbollah en ese lugar, seguirá esperando indefinidamente y participará en juegos bélicos limitados. Es probable que Irán se beneficie de esta situación. Irán ha expresado claramente su intención de modificar la relación con Israel mediante la intervención de sus soldados. El objetivo es atacar a Israel en varias áreas sin temer reacciones. Esta estrategia tiene como objetivo debilitar permanentemente a Israel. Cada día, Hezbollah incrementa el número de ataques que realiza contra Israel. A principios de esta semana, el gobierno israelí forzó a más de 250.000 de personas a abandonar sus hogares debido al uso de drones por parte de Hezbollah para atacar zonas costeras cercanas a Acre. Al día siguiente, informó que hubo una serie de ataques dirigidos hacia Israel. En respuesta, Israel asesinó a 2 líderes importantes de Hezbollah y destruyó 40 objetivos estratégicos de la coalición en el sur del Líbano. Hezbollah afirma que su lucha con Israel se lleva a cabo de acuerdo con una serie de pautas establecidas. Los funcionarios de la zona están preocupados por si el intercambio de disparos de hace 2 días indica un cambio en la dinámica y un alejamiento de las normas de enfrentamiento mutuo. Durante los últimos días, se han eliminado otros 2 comandantes de la unidad Radwan de Hezbollah. En consecuencia, Hezbollah ha causado al menos 252 muertes en total. ¿Acaso Irán está involucrado en la reciente escalada del conflicto entre Israel y Hezbollah debido a su interés en combatir a Israel desde 2 perspectivas distintas? Es preferible que Irán mantenga en silencio a Hezbollah hasta que Israel comience una ofensiva en Rafah. Irán está empleando a Hezbollah como una herramienta para prevenir cualquier acción militar llevada a cabo por Israel. Sin embargo, para que un elemento disuasorio sea efectivo, debe ser altamente persuasivo. La falta de fuerza hace que sea menos útil. Por lo tanto,
es necesario mantener la postura de Hezbolá para que Irán pueda desempeñar su papel deseado. Hezbolá enfrenta desafíos significativos en estas circunstancias. Es esencial que logre mantener un equilibrio entre sus ataques diarios hacia Israel y sus metas en Líbano. La mayoría de los libaneses no confían en Hezbolá y, a diferencia de Hamás, que tiene una autoridad total en Gaza y cuenta con el apoyo de sus aliados, Hezbolá carece de aliados significativos en su área inmediata. En consecuencia, Hezbolá presenta una debilidad significativa en comparación con Hamás en múltiples aspectos. Los dirigentes de esta organización, por ejemplo, no residen en Damasco y rara vez visitan Turquía o Irán. Aparte de contar con elementos locales, Hezbolá es responsable de manejar la complicada situación política sectaria en Líbano. En cambio, Hamás controla Gaza en el terreno y mantiene vínculos significativos con organizaciones internacionales que están activas en la zona. Es importante considerar varios factores adicionales. Además del hecho de que Hezbolá tiene una gran influencia en todo el Líbano, será fundamental que tenga en cuenta este escenario a medida que el nivel de tensión con Israel siga aumentando. Israel ha informado previamente a Beirut que Hezbolá debe enfocarse en Gaza, lo que demuestra la preparación de Israel en la zona septentrional. Hezbolá observa de cerca la disminución en Gaza, lo que podría fortalecer su posición. Es importante recordar que Israel ha sido responsable de la muerte de varios líderes importantes de Hezbolá en el último año y que su influencia en el sur del Líbano está disminuyendo rápidamente en un momento en que las tensiones entre Israel e Irán están en su punto más alto. Si Hezbolá se debilita, Irán no tendría interés en ello. Es probable que en un futuro cercano la habilidad de Irán para luchar contra Hezbolá sea limitada. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre el tema que nos ocupa? Agradeceríamos que compartas tus comentarios en la sección de comentarios. Además, si deseas recibir notificaciones sobre nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y activa las alertas. Muchas gracias por tu constante seguimiento. Que tengas un buen desempeño en nuestro próximo puesto. No nos referimos al conflicto con Hezbolá, el cual se agravó a principios de la semana pasada cuando las Fuerzas de Defensa Israelíes, IDF, realizaron un ataque preventivo contra misiles y cohetes que se dirigían a ubicaciones estratégicas de Israel. Existe una conexión significativa entre este hecho y el anuncio del 17 de agosto de Electricité du Liban, EDL, la empresa eléctrica del Líbano, en el que se anunciaba que se produciría un apagón total en todo el país. El comunicado afirmaba que la última central eléctrica de la empresa dejó de producir electricidad en todo el Líbano debido a la falta de combustible, lo que provocó la interrupción total del suministro de electricidad. Después de probar todas las alternativas para prolongar la producción de energía, la última central eléctrica de la empresa dejó de generar energía. Según la empresa, esta situación tendrá un impacto en varios servicios vitales, como el aeropuerto, el puerto, las bombas de agua, los sistemas de alcantarillado y las prisiones. Se afirmó que si se optara por devolver el Líbano a la prehistoria, no se requeriría un gran esfuerzo. Sin embargo, después de revisar los hallazgos preliminares, todavía hay algunas preguntas por responder. ¿Cuál es la magnitud exacta del daño causado a Hezbolá y si esto, en realidad, está contribuyendo a su fortalecimiento? ¿Es posible que Israel pierda una oportunidad futura de ejercer presión debido a la incierta situación en Líbano, ya que no hay electricidad disponible? El Dr. Jonathan Narea, investigador principal del Jerusalem Center for Foreign and Security Affairs y experto en Líbano, que fue asesor político del primer ministro Yitzhak Rabin, afirma que desde el inicio de la guerra civil en Líbano en 1975 y su fin en 1990, la infraestructura eléctrica del país ha estado en un estado lamentable, con 4 centrales eléctricas como fuente principal de energía durante años. Después de la guerra, no se invirtió en infraestructuras y centrales eléctricas debido a rivalidades sectarias y problemas internos. En cambio, se optó por depender de las centrales que ya funcionaban y de las soluciones que ofrecían otros países. Por ejemplo, en 2012, la compañía de energía turca Karpowership y EDL acordaron construir 2 centrales eléctricas en alta mar que generan el 25% de la energía del país.
No obstante, en 2019, la situación económica del Líbano ha sufrido una transformación significativa. Media afirmó que la principal causa de la crisis fue la guerra en Siria. Para lograr su objetivo, Arabia Saudí y otros países consideraron necesario retirar su dinero de los bancos del Líbano para luchar contra Hezbolá y tratar de derrocar al régimen de Assad. Como resultado, los bancos no pudieron mantener su liquidez, lo que generó una crisis significativa. En consecuencia, Líbano no pudo pagar el combustible y, por lo tanto, decidió rescindir el contrato con CarPowerShip en 2021. Media describió la situación del Líbano como un país de generadores. Desde entonces, en la actualidad, ningún hogar en Líbano carece de un generador para suministrar energía. La mayoría del combustible se obtiene de personas que traen drogas ilegales a través de la frontera y se distribuye a grupos mafiosos locales que tienen conexiones políticas. A través de su distribución, el gobierno es completamente machista. No obstante, la situación económica ha seguido empeorando significativamente. Al mismo tiempo, en Líbano existían 4 fuentes de energía primarias, de las cuales 2 estaban completamente desconectadas. Las otras 2, Damar en el norte y Sarani en el sur, operaban con la última cantidad de gasolina disponible. ¿Qué opina de este asunto? Exprese su opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.